Hola, soy Paula y en el video de hoy hacemos estas libretas con una tapa calada y una costura expuesta conocida como cadeneta. Como en cada video tutorial te voy a ir mostrando todos los trucos para que estas libretas te queden perfectas. Además te dejo de regalo las plantillas descargables con estos diseños. Vemos los materiales y comenzamos a trabajar. Comenzamos plegando las hojas y armando los cuadernillos. Voy a plegar a la mitad 5 hojas, como ya hemos hecho muchas veces. Me fijo que estas dos esquinas estén bien alineadas. Hago presión sobre el lado del lomo y con una plegadera o una cucharita de té, si no tenés una plegadera, vamos a sentar este doblez desde el centro hacia los extremos. Voy a repetir este paso 4 veces. Voy a armar 4 cuadernillos. Una vez tengo los 4 cuadernillos, los voy a ir abriendo y los voy a unir de esta forma. Voy a alinear bien y me va a quedar un único cuadernillo de esta manera, y voy a notar que con el doblez y la superposición aquí de los cuadernillos se fueron desplazando y me queda este borde aquí irregular. Voy a cortarlo con el cúter. Esto es opcional, a mí por un tema de prolijidad me gusta eliminar este desplazamiento que queda aquí de las hojas. Bien, corté una cartulina del mismo tamaño que estas hojas, la voy a sumar aquí en el exterior de este cuadernillo. Esta cartulina va a formar parte de la tapa, es ese color que aparece por debajo del calado que vamos a hacer ahora en la tapa. Vamos a sumar también la cartulina de la tapa, que siempre me gusta cortarla un poco más grande para luego rectificar con el cuadernillo interior terminado estas medidas de aquí, y lo que me pueda sobrar aquí voy a rectificar. Ahora con el cúter voy a hacer estos cortes y ya te muestro cómo hacemos el calado con la plantilla. Vamos a trabajar con la cartulina de la tapa. Voy a retirar este interior. Vamos a hacer este calado en la tapa como hice aquí. Aquí tengo plantillas que utilicé anteriormente y que te voy a dejar debajo de la descripción de este video un descargable para que te puedas bajar estos diseños, imprimirlos y hacer estos cortes. Voy a ayudar con estas pincitas para fijar el diseño y voy a cortar con la regla y el cúter este diseño en la tapa. Te quería comentar que estos cortes los puedes hacer con un cúter o también los puedes hacer con un bisturí para papel. Este tipo de cortes es más sencillo hacerlo con ese tipo de herramienta, pero con un poco de paciencia igualmente con un cúter te vas a arreglar. Vamos a hacer las perforaciones para la costura. Para hacer estas perforaciones necesitamos hacernos, como en casi todas las costuras expuestas, una plantillita. En este caso, mira, lo que hice fue doblar un pedacito de papel a la mitad y voy a hacer las perforaciones contemplando el alto del cuadernillo. Ese es el alto que tiene esta plantilla. Voy a dejar 1,5 centímetros de separación entre cada perforación. Esta distancia podés elegir la distancia que quieras, no hay ningún tipo de recomendación. Lo único que quería decirte es que este tipo de punto, esta costura cadeneta,
para que se acentúe esa gotita de la cadena, conviene que las distancias no sean muy largas. Si dejas mucha distancia aquí, por ejemplo 3 centímetros o 4 centímetros, no se va a percibir tanto esa vueltita de la cadena. Por eso estoy dejando solo 1,5 centímetros de separación. Lo que hago es ubicar esta plantilla bien en el centro del cuadernillo y de las cartulinas. Para eso me voy a ayudar con estas pincitas nuevamente, y una vez que tenga bien todo acomodado bien sobre esta línea de aquí del centro de este pliegue, con un punzón o con un clavo, si no tenés un punzón, voy a perforar bien esos agujeritos. Para proteger la mesa puedes poner algún elemento de goma que tengas. En mi caso voy a usar esta maderita y voy a poner estos pedacitos de goma eva para no perforar la tabla de corte o la mesa. Bueno, una vez que tenemos las perforaciones, tenés que marcar bien estas perforaciones porque vamos a pasar la aguja 2 veces por cada agujerito con el hilo. Entonces, para evitar problemas con la costura, pasá bien el punzón antes, marcá bien esas perforaciones. Voy a retirar la plantilla y ya vamos a estar listos para la costura. Para la costura vamos a usar una aguja curva o puede ser también una aguja recta de las que se usan para bordado. Voy a usar hilo encerado en mi caso, que viene en una gran variedad de colores. También puedes usar hilo de bordar, y en ese caso lo tendrías que usar doble porque es un poco más finito que el hilo encerado. Para calcular la cantidad de hilo vamos a poner el lomo aquí y vamos a medir 4 veces esta altura que tiene la libreta. Comenzamos con la costura. Puse las 4 pincitas nuevamente sujetando todo el bloque de hojas. Tengo la aguja enhebrada y le hice un nudito en el extremo del hilo. Vamos a comenzar esta costura por la perforación de arriba y voy a pasar el hilo desde el interior al exterior. Paso todo el hilo, aquí me queda trabado por el nudito. Y ahora con la ayuda de una aguja voy a ponerla aquí y voy a volver a pasar el hilo por el mismo agujerito manteniendo un pequeño rulito. Esta aguja me va a ayudar a mantener este rulito que te digo. Tiro el hilo, me tiene que quedar así. Bien. Ahora vamos a pasar nuevamente por la siguiente perforación desde el interior al exterior. Tiro del hilo. Voy a sacar la aguja y voy a pasar el hilo por este rulito que había dejado aquí. Paso el hilo y ahora voy a salir por la siguiente perforación hacia el interior. Y aquí ya voy a tener la primera cadeneta lista. Y así es como voy en el interior. Ahora voy a pasar a la siguiente perforación desde el interior al exterior. Y ahora fíjate cómo vamos a hacer esta cadeneta y las siguientes. Voy a pasar la aguja por debajo de esta primera cadeneta
Paso todo el hilo y ahora voy a ingresar nuevamente por la misma perforación desde el exterior al interior. Y aquí ya tenemos la segunda cadeneta. Ahora voy a continuar toda esta costura hasta el final. Vamos a hacer una más y luego ya lo pongo en cámara rápida. Desde el interior al exterior. Paso por debajo con la aguja. Se forma esta cadeneta y salgo por el mismo agujerito. Fíjate ahora, una vez que llegué, me falta la última perforación. Voy a pasar el hilo hacia el exterior. Voy a hacer la cadeneta aquí. Voy a volver a ingresar. Y una vez dentro, voy a pasar la aguja por debajo de esta última puntada y voy a hacer un nudito para terminar esta costura. Corto el hilo y ya te muestro cómo quedó. Retiro estas pincitas. Voy a plegar la libreta a la mitad y para asentar este doblez podés dejarla prensada bajo libros. Si te gustó este video tutorial podés suscribirte al canal. Nos encontramos la semana que viene. Espero que estés bien. Chao.